Ahora sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Christopher Reyes, Jason Ortiz, Laura Puya, mi persona Jennifer San Pedro e Isabel Colcha. Primero debemos de importar mat, NumPy. De NumPy importamos sus siglas de NP. También importamos SYS y para mat importamos todo, por eso está el asterisco. Entonces, nuestra calculadora matricial va a empezar con un menú, de los cuales nos van a indicar con print. Entonces, primero nos dice bienvenidos a la calculadora matricial. Luego, a continuación, se les mostrará un menú donde podrá elegir la operación que desea. Nuestro menú consta de lo siguiente. Se va a ingresar 1 si se desea hacer la suma de las matrices. Ingresar 2 si se desea hacer la resta de las mismas. Ingresa 3 si se desea hacer una multiplicación. 4 si se desea hacer la transpuesta. 5 si se desea hacer la multiplicación de las transpuestas. 6 si se desea hacer la multiplicación por un escalar de la matriz. 7 si se desea hacer el cálculo de la traza. Luego nos va a pedir que ingresemos cualquiera de nuestras 7 opciones. Y esto se va a almacenar en una variable z. Entonces, si z con el if nos indica que si z es igual a 1, nos va a salir un mensaje que nos indica que se va a proceder a realizar la suma de las matrices. En nuestra variable f1 vamos a ingresar el número de filas de nuestra primera matriz. En C1 vamos a ingresar el número de columnas de nuestra primera matriz. Los dos print que están ahí solamente es para darnos un espacio. Luego en F2 se va a almacenar el número de filas que nosotros ingresemos para nuestra segunda matriz. En C2 el número de columnas que nosotros ingresemos para nuestra segunda matriz. E igual los print de ahí son para darnos espacio. Entonces iniciamos una variable que dice matriz 1, en donde va a ser igual a NumPy de ceros, que nos va a completar a toda nuestra matriz de ceros con el número de filas y de columnas que nosotros ya ingresamos anteriormente. Y esto va a pasar en nuestra matriz 2 también. Luego nos va a indicar cuántos elementos tenemos en nuestra matriz 1 y en nuestra matriz 2. Luego nos va a pedir ingresar el número de los elementos para nuestra matriz, que para que esto vaya almacenándose en diferentes posiciones, hacemos en for anidados. Entonces en nuestro primer for, que va a tener como contador f de fila, va a estar en un rango de 0 hasta el valor que nosotros le hayamos ingresado en nuestro F1. Dentro de este for va a estar otro for que nos va a contar, como quien dice, las columnas, que va a ir desde 0 hasta el valor que nosotros le hayamos ingresado para nuestras columnas. En matriz 1 se va a ir guardando todos los elementos que nosotros ingresemos para nuestra matriz. Entonces nosotros iremos ingresando números al azar, nosotros querramos. Y lo que dice elemento A, string de f más 1 y de str de c más 1, solamente nos va a indicar en qué posición se va a guardar el elemento que nosotros ingresemos. Luego nos va a pedir introducir los elementos para nuestra matriz 2, que viene a ser el mismo proceso para la matriz 1. Luego tenemos una variable que se llama matriz R, en la cual nos va a realizar la operación de la suma. Nos va a sumar todos los elementos de la matriz 2 con los elementos de la matriz 3. Luego nos imprimirá el resultado y será nuestra matriz R. Luego, si nuestro if es igual a 2, nos va a indicar que se va a proceder a hacer la resta. En F1 vamos a ingresar la dimensión de nuestra matriz en filas, en C1 la dimensión de nuestra matriz en columnas. Lo mismo en F2, que
nos va a indicar la dimensión de nuestra matriz en filas de la matriz 2 y C2, de igual forma de las columnas la dimensión de las columnas en la matriz 2. Luego en matriz 1 y en matriz 2, que están numpy puntos ceros, es para que nuestra matriz se complete de ceros hasta nosotros cambiarle los valores. De ahí nos va a imprimir el número de elementos que tenemos en cada matriz. Tenemos que ingresar los elementos que queremos para la matriz 1, de igual forma que arriba, 2 for anidados que van desde 0 hasta el número que nosotros hayamos querido que tenga nuestra matriz, la dimensión de la matriz. Entonces en matriz 1 se irán almacenando todos los números que nosotros vayamos ingresando hasta que se cumpla con el rango que debe cumplir. Y luego nos va a pedir que ingresemos los elementos de la matriz 2. Y está de igual manera en 2 for anidados que irán desde 0 hasta el número que nosotros querramos que tenga nuestra matriz en dimensiones. Luego en matriz R nos va a hacer la operación de la resta entre la matriz 1 y la matriz 2. Luego nos va a imprimir un mensaje que nos diga el resultado de la resta y finalmente la matriz ya hecha la operación. Bueno, a continuación le vamos a ejecutar el programa de la suma y la resta para que puedan observar que sí funciona el programa. Bueno, aquí nos dice bienvenidos a la calculadora inicial. A continuación se le mostrará un menú donde podremos elegir la operación que desea. En este caso vamos a elegir el 1. Aquí tenemos que poner el número de filas que deseamos de la matriz. En este caso voy a poner 2. El número de columnas de la matriz 1 voy a poner. Aquí nos pide el número de filas de la matriz 2. Voy a poner en las columnas. Nos muestra que nuestro número de elementos en la matriz A va a ser de 4. Por lo tanto, debemos ingresar 4 números. Voy a ponerle 1. De igual manera, en la matriz B tenemos que ingresar 4 elementos. Voy a poner 5. Aquí nos muestra el resultado de la suma. De igual manera, vamos a hacer con la resta. En este caso vamos a elegir el número 2. Debemos poner el número de la matriz y de la segunda matriz. De igual manera, en las dos matrices debemos de escribir 4 elementos. Voy a poner y de la matriz B o de la segunda matriz voy a poner y nos da el resultado de la matriz. Bueno, yo procederé a explicar el código de la programación para la multiplicación de matrices. Lo primero que hago es ingresar una variable F1
donde pediré que me dé el número de filas de la matriz. Luego C1, donde igual pediré que me dé el número de columnas de la primera matriz. Hago lo mismo con la segunda matriz. En este caso utilizo las variables F2 y C1, donde F2 voy a pedir las filas de la matriz y C2 el número de las columnas de la matriz 2. Luego ubico un if donde condiciono que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser diferente al número de filas de la segunda matriz. En tal caso, si esto pasa, va a enviarme un mensaje, a imprimir un mensaje que me diga que no se puede realizar esta multiplicación, ya que esa no es la condición correcta. Luego prosigo a cerrar el if, que lo hago con sys.exit, y luego sigo a introducir variables de matrix 1, donde hago un arreglo con NumPy para así saber las dimensiones de la primera matriz. Igual en matrix 2 hago un arreglo con NumPy y hice las dimensiones de la matriz 2. En matrix R almaceno igual con un arreglo en NumPy las dimensiones de la fila de la primera matriz con las columnas de la segunda matriz. Luego, después de esto, me va a pedir que introduzca los elementos de la matriz 1. Una vez hecho esto, yo hago un for donde puedo manejar desde 0 a F1, o sea, las filas de la primera matriz, y ubico un for anidado en las columnas, que igual me va a permitir manejar desde 0 hasta la columna 1, ya que yo sé que los arreglos en Python comienzan desde 0. Luego ubico la matriz resultante, donde ubico las filas y columnas. Y aquí voy a alimentar esta variable, tengo que alimentar con los valores que el usuario me va a introducir en el programa. Luego imprimo los elementos, o sea, las posiciones de string f más 1 más string las columnas más 1. ¿Por qué hago esto? Para que el programa sea un poco más amigable con el usuario, para que así no se pueda perder, ya que en estos elementos estoy diciendo en qué posición está. Luego hago lo mismo para guardar la matriz 2. Pido los elementos, utilizo un for para f, para igual manejar el ciclo for desde 0 a las filas de la matriz 2. Ubico un for anidado para igual manejar desde 0 a las columnas de la matriz 2. Ubico la matriz 2 para que aquí se me vaya guardando lo que el usuario ingresa. Igual aquí voy a imprimir las posiciones para que, como dije, para que sea más amigable con el usuario. Después de todo esto, voy a ubicar un for en las columnas para así poder manejar el for desde 0 hasta la fila 1 de la primera matriz. Luego un for en columnas para poder manejar desde 0 a las columnas de la segunda matriz. ¿Por qué hago esto? Porque ya quiero sacar mi resultante. Entonces lo que yo hago es poner otro for con una variable. Puede ser cualquiera. Esta variable me ayudará a manejar de forma fácil las filas y columnas, y para no estar haciendo otras condiciones. Entonces yo ubico matrix R, donde aquí se me va a almacenar las matrices que ingresa el usuario de la matriz 1 y 2. Luego ubico matriz 1, que va a ser las filas por la variable
por la variable auxiliar que puse, igual por matrix 2 por la variable auxiliar y las columnas. Una vez hecho esto, ya sabemos que se van a multiplicar con ayuda de la variable auxiliar. Después de esto, lo único que hago es imprimir el resultado de la multiplicación y como esta almacené en matrix R, entonces ahí se guarda y tengo que imprimir eso. Eh, a continuación vamos a ver cómo corre el programa. Bueno, en este caso le voy a poner el número 3 para que voy a poner una matriz 3 por 3. Ya, aquí debemos de elegir o introducir los elementos de la matriz A. De la matriz 2, de igual manera, como podemos observar, esta es la respuesta de la multiplicación. Luego vamos a proceder con el cálculo de nuestra transpuesta de nuestra matriz. Bueno, utilizamos un condicional if para definir nuestra variable con un número igual a 4. Imprimimos un mensaje donde se dice que se va a proceder a hacer una transpuesta de la matriz. Damos un espacio, definimos nuestra fila 1, nuestra columna 1, damos un espacio, definimos nuestra matriz 1, donde vamos a guardar y almacenar nuestra matriz con nuestra librería NumPy, nuestra fila y nuestra columna. Luego procedemos a imprimir un mensaje que dice ingrese el elemento de la matriz que desea transponer. Damos un espacio, utilizamos un bucle for donde vamos a definir nuestra variable y nuestros elementos iterar según la lista en cadena con range. Bueno, vamos a tener nuestra fila desde 0 hasta fila 1. Igualmente para la columna vamos a utilizar el for para nuestra variable y para nuestros elementos de iterar utilizamos nuestra variable c con el range que se va a imprimir desde 0 hasta la C1. Luego definimos nuestra matriz 1, filas y columnas, y utilizamos input para hacer un arreglo con NumPy, digamos un arreglo para los elementos y nuestra posición de nuestras filas y nuestras columnas. Luego definimos una variable que se va a llamar transmatriz para luego proceder a obtener nuestra transpuesta de la matriz 1 con np-transpose, que es una de las funciones que nos da nuestra biblioteca para poder calcular nuestra transpuesta de la matriz. Damos nuestro espacio y imprimimos un mensaje que nos va a decir resultado de la matriz transpuesta y luego como se nos guardó toda esa información en transmatriz, entonces tenemos que imprimir esa variable para que nos dé nuestro valor con el print. Y eso sería todo y procederemos a la verificación de nuestra transpuesta. Bueno, en este caso le voy a poner el número 4 para que se ejecute. Voy a hacer una matriz 3 por 3. Dice de la matriz que desea transponer.
Voy a poner 2. 0, 0, 5, 1. Y como pueden observar, este es el resultado de la transpuesta. Bueno, el siguiente es una multiplicación entre transpuestas, ¿no? Sí, claro, si el resultado del principio es si x es igual a 5, entonces procedemos a realizar esto. Primero, para la transpuesta de la matriz A, pues ingresamos la primera fila, ¿sí? Y la primera columna, que vamos a definir el número de filas y el número de columnas en cada una. Entonces, cada una de ellas pues se va a guardar, como ya antes lo dijeron, en una matriz de ceros que se van a ir guardando. Sí, perfecto. Entonces, procedemos a ingresar los elementos de la matriz a transponer en este caso. Pues F nos definimos en el rango entre 0 y la fila 1 y C pues va a ser de 0 hasta la columna 1. Todo esto se va a guardar en lo que es en la matriz 1. Entonces, ingresamos cada uno de ellos. Tenemos un str, ¿sí? Que eso nos va a servir para hacer una cadena de caracteres, la cual la necesitamos para diferenciar la ubicación de cada uno de los elementos. Es por eso que lo ingresamos tanto en filas como en columnas, como lo podemos ver ahí. Entonces, bueno, la transpuesta de la matriz hemos definido como trans matriz 1, NP transpose, que nos ayuda ese elemento de código para poder transponer la matriz a ingresar, la que ya ingresamos anteriormente. En este caso, pues definimos, ya vamos cambiando, que FT1 va a ser igual a las columnas 1 y CT1 pues va a ser las filas 1, que ya estamos cambiando lo que es filas por columnas y columnas por filas. Entonces, bueno, imprimimos la primera transpuesta de la matriz. La siguiente pues va a ser la matriz B, la transpuesta de la matriz B, y de igual manera es lo mismo, pues aquí vamos a ingresar en cambio la otra matriz. De igual manera, número de filas, número de columnas, ¿sí? Entonces procedemos a guardar con numpiceros tanto filas como columnas en 2. El for, que igual guardamos en filas 2 y C pues en columnas 2. Utilizamos nuestro str pues para seguir concadenando los caracteres de cada uno y transponemos la matriz que lo definimos como transmatriz 2, que en NP transpose de la matriz 2. De igual manera, cambiamos filas por columnas, definimos que FT2 va a ser igual a las columnas 2 y CT2 va a ser igual a las filas 2. Imprimimos la matriz 2, la transmatriz 2. A continuación, pues vemos para no perdernos, cogemos lo mismo de arriba, definimos que FT1, pues columna 1, CT1, fila 1 y de igual manera con el otro. En este caso, pues como ya vimos en la multiplicación, si no es el mismo número de columnas como filas, diferenciando tanto en la una matriz como en la otra, sea transpuesta o no, que así funcionaría, ¿sí? En la multiplicación, pues no se va a proceder a realizar lo que es la multiplicación. Aquí, como vimos al principio, de lo que hemos importado sys.exi, pues nos ayuda y nos permite terminar la ejecución del script, devolviendo un valor que simplemente nos permite encadenar con comandos en función que terminaron bien y pues si no terminaron bien da otro valor. Pero bueno, si no pasa eso, pues simplemente procedemos a hacer lo que es la matriz resultante y de igual manera guardamos en numpiceros tanto las filas T1 y las columnas T2.
Ponemos dos espacios para después diferenciar lo que es el final, pero bueno, procedemos a hacer la multiplicación, que f va a ser de rango de 0, ft1, que ya definimos que se cambió las columnas 1, y la pusimos como ft1, como ya que se transformó en filas. Entonces, y c, pues va a ser el rango de las columnas t2 ya transpuestas. Acá pues va a ser de 0 a las columnas 2, de lo que antes era la columna 2 de normalmente, ¿no? Entonces, definimos como la matriz resultante, donde va a ser f y c, lo que vamos a tener que multiplicar. Y pues aquí tenemos la transmatriz 1, ¿sí? La transpuesta de la 1 por la transpuesta de la matriz 2. Entonces, aquí ya imprimimos nuestro resultado, nuestra matriz resultante, que la hemos definido como matriz R. Y de ahí procedemos a correr el programa. Aquí el usuario va a elegir, voy a hacer una matriz 3×3. La segunda 2×3. A ver, aquí le vamos a poner esto. Número de filas 3. Número de columnas 3. Ya, de la matriz 1 va a ser los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 1. El de la matriz 2 va a ser número de filas 2 y número de columnas 3. Los elementos van a ser 1, 1, 1 y 2. Y como podemos observar, aquí está el resultado. Ya a continuación, si es que el usuario elige 6, se va a proceder a hacer una multiplicación por una matriz, de una matriz por un escalar. En este caso vamos a utilizar una nueva variable que es x. En esta x el usuario debe ingresar un escalar. Para este caso utilizamos un float, por si acaso el usuario elija un número decimal. De igual manera, en F1 se escribe el número de filas que desea y C1 el número de columnas que desea. Estos dos print son para simplemente dar espacio. Se crea una variable matriz 1 con numpi.ceros, donde va a ser una matriz vacía. El print le muestra ingrese elementos de la matriz 1 que desea transponer. En este caso vamos a utilizar un for con f en un rango de
el número de filas y otro for para C en un rango de número de columnas. Esta matriz 1 simplemente es para que el usuario siga escribiendo y la matriz que estaba vacía antes se siga llenando con los números que el usuario elija. Aquí añadimos una nueva variable que es matriz-escalar. Va a ser igual a la multiplicación del escalar por la matriz. De igual manera utilizamos print para dar espacios y finalmente un mensaje diciendo que el resultado de la multiplicación de una raíz por un escalar es la siguiente y se imprime matriz-escalar. A continuación vamos a ejecutarlo. Voy a elegir el 6. Ingreso el número escalar, voy a elegir el 4. El número de columnas, voy a hacer una matriz 3 por 3. El primer elemento va a ser 3, 4, 3, 2, 1. Como podemos observar, este es el resultado de una multiplicación de un escalar por una matriz. Vamos a proceder a hacer la traza de nuestra matriz A. Bueno, si el usuario elige nuestra variable número 7, se calcularía la traza de la matriz. Damos un mensaje que se da a proceder a hacer el cálculo de la traza de la matriz. Definimos nuestra variable de nuestra fila, definimos igualmente nuestra variable de nuestra C1, que sería nuestra columna, damos espacio, definimos una matriz 1 y utilizamos el almacenamiento de NumPy para dar un arreglo en nuestra fila 1 y nuestra columna 1. Utilizamos un condicional que nos permite que se ejecuten nuestras instrucciones, donde va a ser que nuestra columna 1 tiene que ser diferente de nuestra fila 1, ya que este método es n por n. Se utiliza columnas con columnas. Tienen que ser el mismo número de columnas, tiene que tener el mismo número de filas. Por eso solamente se calcula 3 por 3, matrices 2 por 2. Entonces ahí está nuestra condición. Luego imprimimos, si es que no cumple la condición, imprime un mensaje que dice que no se procede a hacer la multiplicación del número de columnas porque es diferente al número de filas. Luego damos por finalizado esa condición. Luego damos un mensaje si cumple la condición para ingresar el elemento de la matriz que se desea transponer. Luego procedemos con un bucle for a definir nuestra variable y el número de elementos iterar, dependiendo de nuestra lista en cadena, donde tenemos nuestro f que va a tener desde 0 hasta nuestra fila 1. Igualmente para nuestra columna va a tener desde 0 hasta C1. Y definimos nuestra matriz de nuestra fila y nuestra columna con input para darle un arreglo a nuestros elementos de nuestras posiciones. Luego procedemos a definir nuestra traza, que va a ser igual a la función que nos da nuestra librería, que es trace, para calcular nuestra traza de nuestra matriz 1, que ya tenemos definida. Luego damos un mensaje donde se va a imprimir el resultado de la traza, y como se guarda todo ese proceso en nuestra variable traza, tenemos que imprimirle con el print a nuestro resultado, y ahí se sumarían nuestras diagonales, que sería nuestra traza, y obtendríamos el resultado. Luego vamos a proceder a hacer el cálculo, a hacer correr el programa para verificar que sí sirve el programa que hemos hecho. Bueno, finalmente el usuario elige el número 7 para que se realice la traza. Y dice, se procederá a hacer el cálculo de traza de la matriz. Número de filas, voy a hacer
3 por 3. Dice, ingrese elemento de la matriz que desea transponer. Menos 1, 2, 3, 4, 1, 2, menos 1. Y este es el resultado de la traza. Bueno, a continuación vamos a proceder a mostrar lo que es analíticamente los resultados en una hoja, ¿sí? Pero mientras tanto, unas cuantas conclusiones de esto es que Python pues nos ayuda en este proceso a realizar algo muy rápido y también de manera precisa, pues las matrices, lo cual ayuda mucho en una multiplicación. No porque sea difícil, sino más que todo por el proceso que se requiere hacer, el cual es ver si es que el número de columnas como filas es el mismo y pues tanto eso pues se procede a realizar la multiplicación. Y también ya que se suma y pues cada una de las filas y columnas pues tiene un resultado, ¿no? En cada uno de los elementos y las celdas. Entonces, en lo que es la multiplicación es lo que más se podría ver el proceso un poco más largo. En lo que es la transpuesta, pues no tanto, porque simplemente se cambia filas por columnas. Y en lo que es la traza, pues lo que es la diagonal, que se va sumando cada una de ellas. Entonces, en eso no habría tanta complicación, lo que sería analíticamente resolver en el cuaderno. Pero en los otros de la multiplicación, pues sí, resulta un poco a veces tedioso por realizar y nos resulta de manera muy fácil utilizar este programa, ya que podemos ingresar cualquier tipo de número de matrices, ¿no? Ya, claro, que cumplan los requisitos ya antes aclarados. Entonces, bueno, en un momento pues vamos a proceder a abrir para que se vea lo que se ha hecho analíticamente. Bueno, para demostrar analíticamente le vamos a poner otros ejercicios dependiendo de cómo hicimos analíticamente. Para este caso, que va a ser una matriz 3 por 3, la primera y la los valores es 2, 0, 1, 0, 0. De la matriz 2 es 0, 1, 1. Como podemos observar, este es el resultado de la suma de las dos matrices. Analíticamente, aquí está comprobado. Como podemos observar en la imagen. De igual manera vamos a realizar la resta. Vamos a elegir el número 2. De igual manera, una matriz 3 por 3 la primera y los elementos de la matriz A van a ser los mismos que realizamos con la suma.
del elemento B va a ser 1, 0, 1, 1, 1 y 0. Como podemos ver, el resultado de la resta es el que se muestra en pantalla. Y comprobamos que analíticamente nos sale lo mismo. De la multiplicación va a ser de igual manera 3 por 3 elementos anteriores. El elemento B de igual manera. Y como podemos observar, este es el resultado de la multiplicación, que analíticamente comprobamos que sí es la respuesta. Y así seguimos con las otras operaciones y de igual manera comprobamos tanto analíticamente como con el programa que las respuestas coinciden. Eso ha sido todo, ingeniero, sobre el programa de multiplicación de matrices, suma, resta y todas las operaciones necesarias.